Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo a cargo de presentar signos ortopédicos y su fisiopatología. Estamos conformados por mi compañera Claudia Angélica Arenas, Víctor Alonso Mezquita y yo, Caleb Martín del Campo. Primero vamos a comenzar con la ataxia, que se define como una alteración en la coordinación, perdón, del movimiento muscular voluntario. Y esto es debido a una lesión en alguno de los tres sistemas que controlan dicha coordinación del movimiento voluntario. El primer sistema es la propiocepción, que está conformado y asciende por nervios periféricos hasta la médula espinal y es el sistema sensorial que se va a encargar de detectar la posición y el movimiento de las extremidades con respecto del entorno. El segundo sistema implicado es el sistema vestibular, que es el responsable de detectar la posición de los ojos, tronco y extremidades en referencia a la posición de la cabeza. Y el tercer sistema va a ser el cerebelo, que es quien recibe esta información de ambos sistemas anteriores, la procesa, compara con respecto al movimiento que se quiere realizar y va a coordinar los grupos musculares para generar este movimiento solicitado a través de estas señales enviadas. En cuanto a los tipos de ataxia, tenemos una clasificación en función del sistema que se ve afectada. La primera que tenemos es la ataxia, perdón, propioceptiva. Esta se va a caracterizar porque tenemos lesiones a nivel de la médula toracolumbar en general, pero también puede ser lesiones en vértebras cervicales como la espondilopatía cervical o síndrome de Wobbler. También vamos a tener signos como la oscilación del tren trasero o delantero en la estación del animal. Y esta oscilación se va a ver aumentada durante la marcha. El animal va a apoyar la cara dorsal de los pies y va a presentar hipermetría, que es una proyección exagerada de los movimientos de los miembros, como lo podemos ver aquí en el video. El segundo tipo de ataxia que tenemos es la ataxia cerebelosa. En este tipo de ataxia va a haber hipotonía muscular, va a haber mayor facilidad en los movimientos pasivos, va a haber astasia, que va a ser la dificultad para mantener la estación, y el animal va a separar las extremidades para aumentar su superficie de sustentación. Asimismo, vamos a tener dismetría, que es la incapacidad para dar una amplitud al movimiento, como lo podemos ver en este video. Asimismo, vamos a tener la ataxia vestibular. Generalmente va a ser unilateral. Y el ladeo de la cabeza va a ser ipsolateral o ipsilateral. Esto quiere decir que la oreja más cercana al suelo va a corresponder con el hemisferio del cerebelo que esté dañado, como lo vemos en este video. Perfecto. Ahí pasé. Bueno, en cuanto a la fisiología, el componente principal va a ser el cerebelo y sus componentes funcionales. En cuanto a ellos, tenemos primero la zona lateral del hemisferio, que va a ser la encargada de sincronizar y dar orden del movimiento voluntario. La zona intermedia del hemisferio, que va a coordinar los movimientos de las extremidades. Tenemos el control de zonas craneal, torácica y caudal por parte de la vermis, que se va a encargar de coordinar, bueno, de dar el tono muscular, coordinar la postura, el equilibrio y la marcha del animal. Asimismo, el lóbulo flóculo-nodular se va a encargar del control del equilibrio junto con los otros, las zonas laterales del hemisferio. En cuanto a las vías aferentes del cerebelo, tenemos aferencias por un lado desde el encéfalo y aferencias desde la periferia, que van a pasar por diferentes vías.
como las vías de la corteza, que va a ser la vía corticopuntocerebelosa, y las vías del tronco del encéfalo, que van a ser los fascículos olivocerebeloso, el vestíbulo cerebeloso, perdón, y el retículo cerebeloso. Asimismo, las vías aferentes de la periferia van a corresponder a aquellas de los receptores del cuerpo, como la vía del fascículo espinocerebelo dorsal, y también las procedentes del asta ventral, que van a ser la vía del fascículo espinocerebeloso ventral. En cuanto a las vías eferentes del cerebelo, vamos a tener aquellas que van desde la vermis, pasan por el tronco del encéfalo y tienen influencia en el equilibrio del animal. Las zonas intermedias, que pasan hasta el tronco del encéfalo y la corteza cerebral, que van a encargarse del control de las interacciones entre músculos agonistas y antagonistas, es decir, aquellos que hacen la contracción y la relajación muscular. Y tenemos la vía de las zonas laterales, que van a llegar hasta la corteza cerebral y se van a encargar de la coordinación motriz. En cuanto a la fisiopatología de la ataxia, tenemos en primer lugar la fisiopatología de la ataxia motora, que es una ataxia propioceptiva y cerebelosa y no deriva de problemas ortopédicos propiamente, sino de alguna lesión en los receptores sensitivos y vías aferentes se encuentran intactos. Es decir, la integración de la información propioceptiva va a ser defectuosa y el problema va a estar directo en relación con la afección de algún hemisferio cerebeloso o la afección de la zona medial del cerebelo. En caso de tener una afección de algún hemisferio cerebeloso, vamos a tener una ataxia motora de la extremidad ipsilateral, es decir, la extremidad afectada va a ser aquella que corresponda con la zona del cerebelo afectada. Y si se afecta la zona medial del cerebelo, vamos a tener una mala coordinación muscular axial, dificultad para mantener la respiración, la posición vertical y también la posición en estación y la postura sentada. En cuanto a la ataxia sensitiva, este tipo de ataxia sí se asocia con problemas ortopédicos, es decir, los receptores sensitivos y las vías aferentes van a estar dañadas por alguna osteopatía. Esto va a derivar en la falta de transmisión de información sobre la propiocepción o el sentido de la posición al sistema nervioso central, es decir, a la médula espinal y al cerebelo. Los daños en los nervios periféricos o la médula espinal pueden estar asociados a espondilopatías o a inflamaciones cerca de las nervaduras, que son las que conectan el sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central. También el daño lo podemos tener en dos niveles. Puede ser en el receptor propiamente o en una de las fibras aferentes que se encargan de la acción centrípeta, es decir, de mandar el impulso nervioso hacia el centro integrador, o un daño óseo medular asociado con espondilopatías vertebrales que comprimen la médula ósea y dañan directamente al centro integrador, es decir, los receptores no están dañados, pero el centro integrador que procesa toda la información de estos está dañado por alguna osteopatía, y estas puede ser por problemas congénitos, perdón, por predisposiciones de raza, inestabilidad vertebral, traumatismos o arqueamientos. En el caso de la fisiopatología sensitiva, si el daño es directamente sobre el receptor, la información errónea de la propiocepción va a tener un impulso nervioso centrípeto pues inadecuado. Y en el caso de que el daño sea en el centro integrador, vamos a tener deficiencia del impulso nervioso centrífugo, es decir, el que va desde el centro hacia la periferia, y el movimiento muscular va a ser un movimiento inadecuado. Para cualquiera de los dos casos, el tratamiento va a ser paliativo, ya que el tratamiento con fármacos no va a eliminar el daño ortopédico que está causando daño o en las fibras aferentes, o en el receptor, o en el centro integrador. En este caso, el tratamiento paliativo son glucocorticoides, y el glucocorticoide de predilección va a ser la dexametasona, ya que esta cruza fácilmente las membranas de las células y se une a receptores citoplasmáticos específicos, además de que tiene efectos inmunosupresores, perdón, o proapoptóticos de los linfocitos inmiscuidos en el proceso inflamatorio crónico. Y el mecanismo de acción de la dexametasona, contrario
a los AINES va a actuar desde el inicio de la cascada de la señalización, es decir, no va a actuar sobre la COX-1 y la COX-2, va a inhibir toda la vía desde la inducción de la anexina o ANXA1 o también conocida como lipocortina 1. Esta básicamente va a inhibir a la fosfolipasa A2 y va a inhibir la vía del ácido araquidónico para concluir en la generación de prostaglandinas por el COX-1, el COX-2 y el factor nuclear NF-kappa beta. Y en cuanto a la farmacología, perdón, tenemos diferentes medicamentos inyectables. El Alin Depot es de un glucocorticoide, perdón, de depósito. Tenemos el Alin de acción rápida y el Cortexonabet. En el caso del Alin Depot, el principio activo es este isómero de dexametasona y para Alin acción rápida y Cortexonabet va a ser fosfato sódico de dexametasona y las vías generalmente pueden ser intramuscular profunda, intravenosa, pero en casos de compresión medular se recomienda que sea intervertebral. Y si el daño es sobre uno de de los receptores aferentes, se recomienda que sea intraarticular. Y bueno, el tratamiento definitivo o correctivo para la ataxia sensitiva es la resolución por medio de una laminectomía dorsolateral con fenestración de la dura madre y la eliminación de adherencias que se puedan formar por el proceso de inflamación crónica. Esta laminectomía lo que va a hacer es liberar la presión sobre la médula y la compresión por parte del cuerpo vertebral. Ahora vamos a pasar al signo de arqueamientos vertebrales, como lo son la cifosis, la lordosis y la escoliosis. Para esto tenemos que abordar primero la biomecánica de la columna vertebral. Básicamente, la función biomecánica de la columna vertebral de los animales contribuye al soporte del cráneo, el equilibrio y mantenimiento de postura vertical y en cuadripestación del animal. Esta va a ofrecer resistencia a la flexión y a la compresión axial, es decir, la compresión sobre el eje vertical de la columna, y presenta dos curvaturas naturales primarias y dos secundarias. Estas curvaturas secundarias van a formarse posteriores al nacimiento. En cuanto a las primarias, la primera va a ser la de la región torácica y la segunda la de la región sacrocoxígea. Y en cuanto a las curvaturas secundarias, van a ser la curvatura de la región cervical y la curvatura de la región lumbar. En el caso de arqueamientos anormales, tenemos aquellas que se dan sobre el plano sagital, como la hipercifosis, es decir, hay un aumento de la curvatura primaria, como podemos ver en la primera imagen del lado superior. Tenemos hiperlordosis, que es un aumento de curvatura secundaria, puede ser cervical o lumbar, como en el caso de la imagen de en medio, y tenemos aquellas curvaturas que afectan, perdón, al plano frontal, como lo es la escoliosis, y es una desviación sobre el plano lateral por fuerzas excéntricas o por problemas congénitos, como vemos en la última imagen. En cuanto a la unidad funcional que da soporte a la columna, tenemos las estructuras mecánicas de soporte de las vértebras. Estas van a ser los pedículos, las apófisis articulares, las láminas, las apófisis transversas y la apófisis espinosa. Bueno, en cuanto a las apófisis articulares, estas son la estructura que va a dar movilidad y mayor soporte sobre el eje axial o vertical de la columna, y su cara superior va a articular con la cara interior de la vértebra que está encima de ella, formando las articulaciones facetarias y en consecuente el pars interauricularis. En cuanto a otra estructura mecánica de soporte de las vértebras, tenemos al disco intervertebral, cuya función va a ser amortiguar las fuerzas derivadas de las cargas verticales o axiales y horizontales, es decir, compresión axial o compresión excéntrica respectivamente, y asimismo va a absorber presión. Este disco, pues básicamente es una estructura avascular, elástica y deformable que le va a dar su función. En cuanto a la unidad funcional vertebral, vamos a tener que está compuesta por el disco vertebral, la articulación facetaria mencionada previamente y los ligamentos vertebrales. Toda esta unidad funcional vertebral es lo que nos va a dar soporte.
a la columna vertebral. En cuanto a la fisiopatología de los ahorcamientos de la columna vertebral, las causas más comunes pueden ser una enfermedad degenerativa asimétrica del disco y las facetas articulares a diferentes niveles, es decir, cervical, torácico o lumbar. También pueden ser causas congénitas por problemas de desarrollo, fracturas en las articulaciones facetarias, que son nuestro principal soporte de la columna vertebral, o por cargas asimétricas excesivas en un segmento espinal específico y consecuentemente en toda la columna normal. Como podemos ver en el primer esquema, tenemos una compresión axial, que es aquella que puede soportar la columna vertebral sobre su eje vertical, y después tenemos una compresión asimétrica que combina fuerzas de compresión axiales y fuerzas de compresión excéntricas que van a desestabilizar la columna y como resultado nos van a dar estos arqueamientos como la imagen del lado derecho del esquema del equino. Y bueno, esta destrucción de discos o facetas articulares es responsable de la inestabilidad uni o multisegmento y multidireccional. Es decir, en dirección axial, como lo vimos, vamos a tener lordosis y cifosis, y en dirección excéntrica, de nuevo, escoliosis. Esta destrucción se manifiesta inicialmente como una espondilolistesis, es decir, solo una vértebra que se desplaza sobre su vértebra inmediata que está por debajo, y las cargas asimétricas constantes y la degeneración van a formar un círculo vicioso que va a terminar desestabilizando a todos los segmentos aledaños a donde ocurrió el daño inicial, y por ende vamos a tener todo el arqueamiento de un segmento grande de la columna, como podemos ver en la imagen inferior derecha. En cuanto a los fármacos, también son de uso paliativo, ya que estos no corrigen el daño inicial, el daño ortopédico. En general, el glucocorticoide que se utiliza es el mismo que se usa para tratar la ataxia, pero en el caso de los arqueamientos de la columna no se conoce algún tratamiento farmacológico o quirúrgico efectivo para estos distintos tipos de curvaturas, especialmente en equinos. Y generalmente esta es una condición que no causa dolor en el animal, pero en casos extremos en los que la curvatura cause radiculopatías por compresión de la médula espinal o los nervios periféricos, se puede recurrir al uso de corticosteroides como la dexametasona sódica inyectable. Bueno, compañeros, ya escuchamos a nuestro compañero Caleb, entonces ahora yo les voy a presentar acerca de lo que es la paresia o paresis y la espasticidad. Pero primero, para entender qué es cómo se da la paresis, vamos a tener que entender cómo se da el movimiento a nivel cerebral. Entonces, para entender más o menos cómo se da, vamos a dividirlo en tres niveles: nivel alto, nivel medio y nivel bajo, a partir de cada una de las representaciones que se tenga para poder ejecutar el movimiento. El nivel alto en este caso va a ser a partir de la representación temporal y espacial, y esta va a estar mediada por el área posterior parietal y lateral del cerebro. Posteriormente vamos a tener el nivel medio. Esto va a darnos la planeación y preparación del movimiento, ¿no? Esto lo va a regular el córtex prefrontal, cerebral, el cerebelo y ganglios basales, ¿no? Esto va a bajar otro nivel y esto ya se va a dar la ejecución del movimiento. Esto va a estar mediado por neuronas motoras y la unión neuromuscular en cada uno de los casos, ¿no? Esto ya es una vez que los otros dos pasos, el nivel medio y alto, en el nivel alto, a partir de que pues ya se tenga esta parte de movimientos aprendidos, después que se planee el movimiento y después que a partir de las neuronas motoras se puede ejecutar el movimiento que ya habíamos planeado. ¿Le puedes cambiar, por favor? Después, bueno, ¿qué es la paresis? ¿Qué signos vamos a dar? Y además, ¿por qué es la etapa principal de la espasticidad? Tenemos aquí primero que la paresis va a ser la disminución de movimiento voluntario. Y pues bueno, vamos a tener diferentes signos. Por ejemplo, la flacidez muscular. La flacidez muscular no siempre se va a dar, ya que, como les voy a explicar a continuación, se va a dar la inmovilización muscular, pero puede estar ligada al incremento en el uso
y esto va a conllevar una atrofia. ¿Por qué el incremento del uso? Bueno, a partir de una generación de impulsos, a partir de querer neuronalmente, ¿cómo se llama? Compensar esta parte de flacidez muscular y de inmovilización, vamos a tener diferentes pasos que van a provocar esta atrofia, ¿no? Y la disminución de movimiento involuntario no tiene nada que ver con la flacidez, simplemente se puede quedar atorado en una cierta posición el músculo. Eh, este es el inicio de tres fases, ¿no? Que primero vamos a tener la paresis, después la contracción de tejido blando y después la hiperactividad muscular. Los cambios que produce son un incremento en el potencial de acción. Como ustedes ya saben, el potencial de acción está mediado a partir de la movilidad muscular por calcio y sodio, que a lo largo de pulsaciones van a amplificar y prolongar esta parte de la respuesta muscular. Esto es lo que mencionaba y está ligado precisamente a la inmovilización muscular. Después vamos a tener la activación sensorial, ¿no? Esta activación sensorial es por parte del primer nivel, el nivel alto, en el cual vamos a tener una sensación de debilidad, ¿no? Que va a ser posterior. Eh, y esto va a dar precisamente pie a que el cerebro piense que pues no estamos haciendo ningún movimiento y que se produzca esta inmovilización muscular por el incremento de uso en los potenciales y por medio de la activación de fibras musculares que posteriormente les voy a explicar. ¿Les puede pasar por favor la diapositiva? Entonces, primero también vamos a entender, eso era la parte de paresis, por qué se da, pero vamos a entender también por medio de control motriz, cómo es que impacta toda esa parte, desde la primera parte de paresis hasta continuar con espasticidad. Entonces, bueno, primero el control motriz es controlado por el reflejo del arco del estiramiento monosináptico. Estos son mediados por el uso muscular, las cuales van a estar controladas por fibras tipo 1A. Estas fibras tipo 1A, pues bueno, van a producir una conexión monosináptica con las neuronas motoras alfa. Estas neuronas motoras alfa van a provocar eh, una excitación de ambos grupos sinápticos que se llaman grupos agonistas y grupos antagonistas. Estos dos grupos sinápticos lo que van a producir es que dependiendo de la planeación del movimiento a partir de tamaño de músculo y además de la activación de qué ciertos grupos musculares vamos a necesitar para producir una acción, ya sea caminar o solamente estar parados, pues bueno, vamos a tener que estas fibras tipo 1A junto con las neuronas motoras alfa van a ligarse a este grupo agonista y el grupo agonista obviamente va a ser el que se va a expresar por medio de potencial de acción entre calcio y sodio, los cuales van a provocar el potencial de plateo, y los antagonistas van a inhibir la respuesta de estos músculos para que puedan producir en un estado de flacidez. Esto en conjunto se va a llamar inhibición recíproca. Las células de Renshaw también forman una parte muy importante de lo que es esta inhibición recurrente, así se le dice, porque va a estar constantemente dándole señales, independientemente de la inhibición recíproca, a los grupos musculares que necesiten estar durante un determinado periodo de tiempo eh, eh, flácidos o no activos. En esta parte es muy importante que ya analicemos que a partir del uso muscular y de las fibras se va a dar una lesión medular, las cuales van a inhibir ese tipo de interacción y van a producir una coactivación de esta inhibición recíproca, las cuales van a producir lo que sería la espasticidad. ¿Le puedes cambiar, por favor? Entonces, bueno, como tal, la espasticidad vamos a tener que van a ser cambios en los usos musculares, ¿no? Que como ya les mencioné, están divididos en las fibras tipo 1A. También vamos a tener los cambios en las propiedades motoneuronales, en el accionamiento fusimotor
que es otro nombre que se le da a esta parte de la activación presináptica y postsináptica y en las motoneuronas, ¿no? La espasticidad es un desorden motriz que incrementa el tono y produce hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento. Esto va a ser por una disgregación. Este daño puede ser por una lesión, normalmente producida por un traumatismo en la médula espinal. Esta va a ser regulado por tres fases. Primero vamos a tener una hiporreflexia, y aquí es donde también mencionamos, en donde la hiporreflexia primero va a estar mediada, eh, que es la paresis, por este daño en donde ya no va a producir una excitación entre las fibras tipo 1A y las fibras alfa, que son neuronas motoras. Esto va a provocar precisamente que no tengamos ningún tipo de interacción entre el músculo y la parte motriz del cerebro. Y después vamos a, precisamente ese corte, vamos a tener un reflejo de estiramiento ausente, ¿no? En donde no se va a producir esa parte de movilidad, lo cual va a producir una sensación de debilidad. Entonces, el cerebro va a tratar de compensar esta parte de ausencia entre la sinapsis de las fibras 1A y las fibras alfa, provocando impulsos cada vez más fuertes, lo cual va a terminar en una hiperreflexia y después posteriormente en una espasticidad, lo cual ya es un incremento y una constante de impulsos cerebrales, en donde va a tratar de producir una sinapsis de las fibras y de las neuronas alfa, y vamos a provocar la rigidez muscular en ciertos grupos musculares en donde tengamos la lesión. En este caso, una de las enfermedades que podemos mencionar es la espasticidad. ¿Cómo era? Ah, se me olvidó. Ah, eh, paresis espástica, en donde pues vamos a tener esta lesión, ¿no? Eh, Principalmente en los miembros posteriores, en donde el animal va a quedar desde los miembros posteriores totalmente recto, ¿no? Hacia el corvejón sin posibilidad de moverse, ¿no? Y con los grupos musculares totalmente rígidos, precisamente por la sobreexcitación que producen las neuronas motoras alfa, ¿no? Esto está completamente ligado por GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, y esto se dividido en dos partes, presináptico y postsináptico. La parte presináptica se une a los receptores en las terminales de las fibras 1A, y esto va a ser un inhibidor. Posteriormente les voy a explicar también por qué en los fármacos se utiliza también fármacos derivados de GABA, porque estos incrementan la necesidad, la cantidad necesaria de impulsos para producir, para activar estas neuronas alfa que van a producir esta movilidad y esta hiperexcitabilidad. Después vamos a tener en las neuronas, en los receptores postneuronales, que también los receptores ácido gamma aminobutírico van a inhibir la actividad neuronal y van a inhibir completamente esta actividad de las neuronas motoras, ¿no? ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, aquí tenemos cómo interactúan, como ya les mencionaba, a partir de, normalmente son medicamentos que vienen a partir del ácido gamma aminobutírico. Como tal, dentro de lo que es la paresis, no se menciona que se tenga algún tipo de medicamento o incluso alguna intervención quirúrgica, ya que esta va a ser la primera parte de daño en las fibras neuronales motoras y en el uso muscular, en el cual pues va a degenerar posteriormente en la que es espasticidad. Entonces, primero tenemos diazepam, que va a provocar una inhibición presináptica, incrementando la afinidad de los receptores GABA. Entonces, como ya generamos esta afinidad de los receptores GABA en las neuronas alfa, se va a adherir y esto va a provocar que vamos a tener que tener una mucho mayor cantidad de impulsos para poder activar estas neuronas motoras.
Después, la flunixin, esto simplemente es en el caso de la presencia del dolor en nuestros animales, ya que solamente va a inhibir las prostaglandinas C2. Esto va a reducir la activación de nociceptores. Y posteriormente vamos a tener dantrolene sodium. Esto es directamente sobre el músculo esquelético y vamos a tener una inhibición en el potencial de Plateau, que precisamente inhibe la salida de calcio del retículo sarcoplásmico, ¿no? Entonces, a partir de cirugía para controlar lo que es espasticidad, tenemos la neuroctomía obturatriz selectiva y la risotomía dorsal. En ambos casos, lo que se hace, solamente en el primer caso, la neuroctomía, se abren esos grupos en la médula espinal y esto es específicamente si se sospecha de una lesión en el cual se presionen grupos de fibras y de grupos sinápticos en el cual estén dañados y vamos a quitar ese peso, a lo mejor puede ser de origen lipídico, que haya un exceso de grasa en esa área que está ocasionando una presión en la cual no, impida el paso sináptico y la activación sináptica, y la risotomía dorsal, en el cual ya vamos a sospechar de una lesión como tal, en donde va a haber una desgregación de las fibras motoras, en el cual vamos a cortar cada una de estas fibras que están dañadas para tratar de mantener las que están en correcto estado y así poder mantener esta serie de impulsos sin que se disgreguen. Y bueno, por esta parte sería todo paresis y espasticidad. Ok, bueno, a continuación vamos a hablar sobre el signo de la claudicación, pero primero comenzaremos a hablar un poquito sobre las generalidades de la fisiología del movimiento muscular, pues para entrar un poquito en contexto. ¿Qué es el músculo? El músculo es una estructura que tiene la capacidad de contraerse y generar el movimiento. Este va a tener 4 propiedades que lo van a caracterizar. La primera propiedad es la excitabilidad, que es la capacidad que tienen los músculos de recibir información del sistema nervioso y responder a tal información pues con movimiento. Su segunda propiedad es la contractilidad, que es la capacidad que tiene el músculo de acortar sus fibras y pues poder contraerse. La tercera propiedad es la extensibilidad, que es la capacidad que tiene el músculo de contraerse sin sufrir ningún daño. Y por último, tiene la propiedad de elasticidad, que es la capacidad que tiene el músculo de volver a su forma original una vez que tuvo la contractibilidad y la extensibilidad. Hay que recordar que el músculo es encargado de la fisiología del movimiento, es el muscular estriado, esquelético, el cual pues es inervado por el sistema nervioso periférico. Y bueno, la estructura del músculo, la estructura del músculo esquelético está conformado por varias partes. Una de ellas generalmente es el origen de inserción, se le conoce como fija, la cual generalmente no se contrae. Digo generalmente porque no todos los músculos tienen este origen de inserción. Entonces, es este de arriba, que es la porción fija del músculo. Esta no se mueve, no se contrae ni nada. Y aquí abajo tenemos la parte llamada inserción o inserción móvil. Y bueno, es la contraria a la inserción fija y es la que genera dicho movimiento, la cual se va a hacer a través de tendón o de la parte fibrosa del músculo. Y esta parte del medio se le llama, es la parte que tiene mayor contractilidad, se le llama vientre. Esta sí se va a estirar y la parte que está más cercana a la inserción móvil es la que va a generar pues el movimiento. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre la estructura del músculo esquelético. Tenemos la fibra muscular, también se le conoce como miocito,
es decir, es la célula muscular, las cuales van a estar envueltas por una membrana de tejido conectivo llamado endomisio. Y al conjunto de varias fibras musculares se le conoce como fascículo o haz muscular. Y de igual forma, esta está envuelta por una membrana de tejido conectivo que se le llama perimisio. Y al conjunto de varios fascículos o haz muscular se le conoce, pues ahora sí, como el músculo, y su membrana se le llama epimisio. Aquí tenemos la fibra muscular, y esta fibra muscular va a estar compuesta por múltiples miofibrillas, las cuales están compuestas cada una por muchos sarcómeros, que es la unidad contráctil del músculo estriado. Cada sarcómero está compuesto por filamentos gruesos y filamentos delgados. El filamento grueso está compuesto por miosina y los filamentos delgados están compuestos por tropomiosina, troponina y actina. Más o menos esta es la forma del sarcómero. Esta línea se le conoce como banda H y solamente está conformada por filamentos gruesos. A la línea que está conformada por filamentos gruesos y delgados se le conoce como banda A, y la que está conformada solamente por filamentos delgados se le conoce como banda I. Esta se le conoce como banda Z y es donde se encuentran las actinas. Esta es más o menos como se ve los sarcómeros. Los filamentos gruesos son los de abajo y los filamentos delgados son los de arriba. En los filamentos delgados, la actina va a estar envuelta por la troponina y la trompomiosina. La troponina tiene tres subunidades, que es la subunidad T, que es la que se une a la tropomiosina, la unidad I, que es la que se une a la actina y va a cubrir el sitio de unión de la miosina, y la subunidad C, que es la que une al calcio cuando está presente, va a actuar como un cerrojo, pues siendo el calcio la llave. Y en los filamentos gruesos, estas son las cabezas de miosina, y a las cuales están unidas los ADP, pero los ADP solamente están ahí como un bloqueo, porque por sí solas las cabezas de miosinas pueden generar, moverse, entonces el ADP solamente está como pues para impedir esa contracción, ¿vale? Y para que se vea a cabo pues la contracción muscular, se necesita del potencial de acción, el cual va a estar transmitida desde una neurona a una fibra muscular. Entonces, aquí tenemos la parte terminal del axón, que es el botón sináptico, y aquí abajo la membrana postsináptica, que pertenece a la fibra muscular, y entre estos dos, pues, están las hendiduras sinápticas. En la terminal del axón observamos los canales de calcio, y dentro del mismo vamos a observar las vesículas con el neurotransmisor de acetilcolina. En la membrana postsináptica vamos a observar los receptores nicotínicos, los cuales son canales iónicos activados por el acetilcolina. Y bueno, como en todas las células tenemos mayor concentración de sodio y cloro fuera de ella y dentro de ella de potasio. Entonces, el impulso empieza cuando llega el potencial de acción al botón sináptico, el cual pues va a despolarizar la membrana abriendo los canales de calcio dependientes de voltaje, y estos al entrar van a hacer que las vesículas de acetilcolina liberen pues su contenido a la hendidura sináptica.
La acetilcolina se va a unir a los receptores nicotínicos se me fue la palabra, de la fibra muscular. Una vez que se abran los canales iónicos, pues va a provocar que el sodio entre y el potasio salga, teniendo mayor concentración de sodio, pues lo cual va a provocar el potencial de acción que se va a propagar de célula a célula. Y una vez que ese potencial de acción va a entrar por los túbulos T, va a permitir el paso del calcio, y este calcio se va a unir al receptor de realurina, que son canales de calcio que pertenecen al retículo sarcoplásmico. Y este retículo pues va a liberar aún más calcio pues para que se haga la contracción muscular. Y bueno, este es el video. Deja de compartir, de grabar, no se reproduce. Ok, y este siguiente video pues es el que va a explicar cómo se genera todo el mecanismo de contracción muscular, ya con lo previamente mencionado.
Ok, bueno. Una vez ya visto todo esto, ahora sí vamos a hablar específicamente sobre el signo de la claudicación. Bueno, la claudicación es una manifestación de un desorden estructural o funcional y se puede presentar en uno o en más miembros que se evidencia durante la progresión o en la estación del animal. Esto pues tiene muchas razones, pero puede suceder cuando hay traumatismos, anormalidades congénitas o adquiridas, infecciones, alteraciones metabólicas, alteraciones circulatorias o alteraciones nerviosas. Y bueno, tiene su clasificación, estas más adelante las iré explicando, pero la claudicación mixta pues está compuesta, puede presentarse como la claudicación de apoyo o de elevación y tiene sus grados de claudicación. Cuando se presenta el grado 1, no se va a observar la claudicación durante el paso, pero sí se va a observar durante el trote. Y cuando se presenten miembros anteriores, el animal va a descender su cabeza sobre el miembro sano y la va a elevar sobre el afectado. Cuando se presenta en miembros posteriores, solamente se va a observar una asimetría glútea. En grado 2 se observará una elevación de cabeza y cuello cuando el miembro anterior apoya. Y en miembros posteriores se va a observar aún mayor la asimetría en la elevación glútea. En grado 3 se observará cojera óbvia, elevación de cabeza y cuello y durante el apoyo de los miembros anteriores y posteriores. Y en el grado 4 no va a haber apoyo en el miembro afectado. Bueno, la claudicación de apoyo se representa cuando el apoyo del cuerpo sobre el miembro enfermo o cuando éste toca el suelo. Como les mencioné, pues pueden ser por muchas razones estas lesiones, pero puse unos ejemplos. Cuando hay lesión en los huesos, por ejemplo, una fractura del decúbito, si la fractura está desplazada, el animal estará en estación con el codo caído y el carpo flexionado para que sea posible soportar su peso. Y cuando es una fractura no desplazada, no va a haber, bueno, sin tracción, presentará claudicación con aspecto de codo caído y esta va a mejorar con rapidez poco a poco y pues poco a poco va a ir soportando su peso. Igual puede presentar tumefacciones en las articulaciones, en los ligamentos o en las fibras musculares. Cuando es una lesión de una articulación, en este caso, por ejemplo, una subluxación de una articulación de codo, se presentará una rotura parcial, una fractura simultánea en la parte proximal del radio y del cúbito, y esta va a poder ocasionar una tumefacción en la axila. Se presentará claudicación por codo descendido y bueno, esto se puede tratar con antiinflamatorios. Y cuando se presenta una lesión en los nervios motores, dependiendo del grado de afección, el cerebro puede perder la capacidad para comunicarse con los músculos y a esto se le va a conocer como neuropatía periférica. Si el nervio está roto totalmente, pues es muy probable que la lesión no se pueda curar por sí misma y esto pues necesita una cirugía. Otra claudicación es la claudicación de elevación y se observa cuando el miembro se pone en movimiento. Cuando hay una lesión en la cápsula articular, pues esta cápsula es la que mantiene los huesos unidos y evita esa fricción entre ellos.
por lo tanto también evitará inflamación. Cuando hay una lesión, pues se va a perder el líquido sinovial y se va a perder de igual forma la fricción. Cuando sucede un desgarre muscular, sucede porque hay una mayor extensibilidad del músculo y puede ser que exista la rotura. Tenemos 3 grados diferentes. En primer grado, los daños van a ser leves en las fibras musculares. Como segundo grado, va a haber rotura muscular parcial de las fibras musculares. Y de tercer grado, la rotura muscular va a ser total. Y bueno, esto se puede tratar con analgésicos y antiinflamatorios. Y cuando existe una inflamación en la vaina, esto sucede por una sobrecarga y tensión. Más o menos, bueno, por lo general eso que sucede en tendones largos y bueno, esto va a provocar una inflamación y se va a tratar con analgésicos y antiinflamatorios. Y la claudicación complementaria, pues va a haber dolor en el miembro que causará un desarrollo de claudicación evidente y puede suceder que en los miembros sanos por la distribución del peso, pues también se presente un cierto grado de claudicación. Cuando hay una lesión en los ligamentos suspensorios, pues está compuesto de tejido conectivo, fibroso denso y está ubicado en la superficie palmar plantar proximal del tercer metacarpiano. Cuando hay una sobrecarga en cualquier parte del ligamento, pues existe la hiperextensión del carpo, tarso, y esto pues va a provocar que suceda la claudicación cuando el animal pisa muy fuerte el piso. Y esto se va a tratar con analgésicos y antiinflamatorios. Cuando hay una lesión en el hueso tarsoperoneo, está a nivel de la cara plantar del tarso y bueno, y de igual forma está sujeto a muchas patadas. Tienden a afectar las inserciones de los tendones del gastrocnemio y el flexor digital de la superficial. Y bueno, va a tener inflamación en el tendón y se trata con antiinflamatorios. Y cuando, por ejemplo, existe una lesión en el tensor flexor, este tendón tiene la capacidad de contractilidad y extensibilidad, y cuando hay una sobrecarga que provoca un mayor esfuerzo, pues se puede romper y va a ocasionar una incapacidad de contracción muscular, y encontré que solamente se arreglaba con cirugías. Bueno, como había mencionado, se tratan no hay un medicamento específico para tratar la claudicación, pero existen medicamentos que pueden contrarrestar pues las molestias del animal. Por ejemplo, el Alin y el Cortexonabet, que son dexametasonas, tiene acción antiinflamatoria y un inmunopresor, y su receptor recibe el nombre de glucocorticoide o GR. Y también se puede ocupar la fenilbutasona, que es un antiinflamatorio, un antipirético y un analgésico. Va a provocar una inhibición de la ciclooxigenasa y una retención de sodio y cloro. Y bueno, estos son algunos de los fármacos utilizados con su principio activo, su dosis para cada especie y su vía de administración. Y estas son nuestras referencias.